Hola, en esta entrega vamos a comenzar a revisar algunos detalles acerca de los procesos. Previamente habíamos revisado en una entrega anterior este esquema en el cual se muestra de manera general la estructura que puede tener un sistema operativo de propósito general, en el que se muestran algunos de los componentes. En particular, pues se muestran aquí algunos de los servicios que puede proporcionar el kernel, ¿sí? O que puede proporcionar el sistema operativo, que puede tener implementados para poder proporcionar toda una serie de funcionalidades. En particular, una de las que nos interesa para esta entrega es este tipo de servicio que se menciona aquí como ejecución de programas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de procesos, ¿sí? Que es el tema que nos ocupa en esta entrega, hay que tener en cuenta precisamente este tipo de servicio, ¿sí? En este contexto, por ejemplo, podríamos nosotros considerar el proceso como una forma o como un elemento que proporciona el sistema operativo para permitirnos llevar a cabo la ejecución de programas, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, respecto a los procesos, una de las definiciones más comunes que podemos nosotros encontrar es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Un proceso es un programa en ejecución, ¿sí? En principio, bueno, podemos considerarlo de esa manera, pero hay muchos detalles que hay que tener en cuenta para poder entender los procesos. Uno de ellos, pues hay que tener muy claro la diferencia que existe entre un proceso y un programa. Cuando hablamos de un programa, nosotros estamos hablando de una entidad o de un elemento, de un sistema de cómputo, pero de un elemento inerte, ¿sí? Cuando hablamos de un programa, estamos hablando nosotros de un archivo, ¿sí? Que contiene algún tipo de ejecutable, ¿sí? Que se encuentra almacenado en algún dispositivo, por ejemplo, un disco. Algún dispositivo de almacenamiento se encuentra contenido en ese dispositivo, ¿sí? Y es un elemento que fue construido, por ejemplo, a partir de un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de programa, estamos hablando de un archivo, ¿sí? Que contiene código ejecutable o que contiene cuyo contenido puede ser ejecutado. En cambio, cuando hablamos nosotros de un proceso, estamos hablando de un elemento dinámico, ¿sí? Y estamos hablando además de un elemento que está contenido en la memoria de nuestra computadora, ¿sí? Por ejemplo, una de las maneras, como mencionamos hace un momento, el proceso lo podemos entender nosotros como un elemento que proporciona el sistema operativo para permitirnos la ejecución de programas. ¿Sí? En ese contexto podríamos considerarlo de esa manera. Para poder construir un proceso, para poder hablar de un proceso, ¿sí? Tenemos que considerar nosotros algún tipo de programa, algún tipo de ejecutable, ¿sí? Que de alguna manera se coloca en la memoria, ¿sí? Y una vez que se coloca en la memoria, el procesador puede acceder a él y puede comenzar a ejecutar su contenido, ¿sí? Eso, en ese momento ya estamos hablando nosotros de un proceso, a diferencia del programa. Como comentamos hace un momento, el proceso es un elemento dinámico, es un elemento que está ejecutándose, que está llevando a cabo algún tipo de actividad o un conjunto de funcionalidades, ¿no? Se está ejecutando en la computadora. En cambio, en el caso del programa, pues estamos hablando de un elemento inerte que se encuentra por ahí contenido en algún dispositivo de almacenamiento. Para llevar a cabo la creación del proceso, entre otras cosas que vamos a comentar en un momento, pues este programa que tenemos aquí tiene que ser colocado en la memoria y una vez que se coloca en la memoria, ahora sí el CPU puede comenzar a ejecutar su contenido. ¿Sí? Para llevar a cabo esto, por ejemplo, entre otras cosas, pues, se hace uso de un elemento conocido como cargador, que es el que se encarga, es un elemento del sistema operativo que se encarga de tomar el programa que nosotros queremos ejecutar, ubicarlo en algún espacio de memoria, ¿sí? Un espacio designado por el sistema operativo para tal fin, ¿sí? Y una vez que se coloca ahí, entonces ahora sí su contenido puede comenzar a ejecutarse. Ahora, la creación de un proceso en realidad es un procedimiento mucho más complicado, que implica no solamente localizar el programa y colocarlo en memoria, sino que aparte pues implica asociar con ese proceso todo un conjunto de atributos y todo un conjunto de información que le permiten al sistema operativo controlar la ejecución del proceso e incluso determinar, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es la prioridad con la que se ejecuta, entre varias otras cosas más.
Bueno, hay que tener en cuenta entonces que cuando hablamos de programa, pues estamos hablando generalmente de un archivo. Estamos hablando de un elemento inerte que se encuentra contenido en algún dispositivo de almacenamiento, por ejemplo. Ahora, un programa en realidad puede estar asociado con varios procesos, ¿sí? O varios procesos pueden ser creados a partir de un solo programa. Por ejemplo, podríamos tener nosotros una situación como esta, en la cual tenemos nosotros a través de un archivo, ¿sí? Llevamos nosotros a cabo la creación de más de un proceso. Esto, por ejemplo, se puede dar cuando nosotros llevamos a cabo la ejecución de más de una instancia de una aplicación, ¿sí? Por ejemplo, pues ejecutar, por ejemplo, en Windows dos veces el bloc de notas, por ejemplo. Y en ese caso estamos nosotros invocando el mismo programa, pero al llevar a cabo dos ejecuciones diferentes, entonces cada una de esas ejecuciones implica la creación de un proceso diferente. Entonces podemos tener nosotros un programa asociado o utilizado para crear más de un proceso, por ejemplo, cuando utilizamos múltiples instancias de una misma aplicación, por ejemplo, de un mismo ejecutable, ¿sí? Bueno, ahora, respecto a los procesos, hay algunos otros detalles que hay que tener en cuenta. Aquí comentamos nosotros que para poder llevar a cabo la creación del proceso, y pues entre otras cosas, este elemento que conocemos como cargador tiene que localizar el programa, tiene que ubicarlo en la memoria. Hay que tener en cuenta aquí que ubicar el proceso en la memoria puede ser un procedimiento también no tan sencillo, puede ser un procedimiento un poco complejo. Sí, por ejemplo, si nos remitimos nosotros a la estructura de un ejecutable, ¿sí? Que fue construido a partir de un código en C, de un lenguaje, del lenguaje C, ¿sí? Por ejemplo, como el caso que tenemos aquí. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, la estructura que podemos encontrar nosotros para un ejecutable de ese tipo, ¿sí? En el momento que esta aplicación, una vez que ya está compilada, ¿sí? Y ya está convertida en un código ejecutable, utilizamos nosotros ese ejecutable para crear un proceso. El sistema operativo, entre otras cosas, tiene que asignarle a ese proceso un espacio de memoria. Y como parte de los recursos que le tiene que proporcionar al programa, una vez que se convierte en proceso, ¿sí? O una vez que se crea el proceso, pues tiene que reservarle un espacio de memoria donde pueda el proceso llevar a cabo su ejecución, ¿no? Donde pueda el procesador más bien llevar a cabo la ejecución del proceso. Entonces compilamos nosotros nuestro programa, obtenemos el ejecutable lo vamos a ubicar en el espacio de memoria que el sistema operativo haya reservado para el proceso, ¿sí? Y a su vez, ese espacio de memoria que tenemos nosotros, en el momento que el ejecutable es cargado a ese espacio de memoria, ¿sí? Este espacio, el sistema operativo, ¿sí? A través del cargador, lo va a estructurar de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener por aquí en las direcciones más bajas de este espacio de memoria, en las direcciones más bajas vamos a tener nosotros toda la parte que corresponde al código, que usualmente también se le conoce como el segmento de código. ¿Sí? En ese segmento de código, por ejemplo, están ubicadas pues, todas las funciones que forman nuestro programa. ¿Sí? En este caso, bueno, solamente tenemos la función main. Esta función estaría contenida aquí. ¿Sí? Ahora, esta otra parte que tenemos aquí, ¿sí? En la que se muestran un par de espacios, uno de ellos utilizado para datos inicializados y otro para datos no inicializados, generalmente se le conoce como el segmento de código. Y bueno, en este contexto en el cual estamos suponiendo nosotros la utilización de un programa ejecutable construido a partir de C para crear un proceso, ese segmento de código se divide en dos bloques. Uno de ellos, ¿sí? En ambos bloques lo que vamos a tener nosotros es espacio para poder almacenar todos los datos globales que contiene nuestro programa, que en este caso los datos globales corresponden a todos aquellos datos que están declarados fuera de las funciones, como es el caso de estas dos variables que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, estos dos espacios están reservados, por ejemplo, para poder almacenar los datos inicializados, datos globales que están inicializados, y otro espacio para almacenar datos globales que no fueron inicializados durante el inicio de la ejecución del programa. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, nuestra variable A de tipo entero que tenemos aquí, dado que es un dato global pero no está inicializado,
tendría que ser almacenado en esta parte. ¿Sí? En cambio, la variable b, que sí está obteniendo un valor inicial aquí, pues se almacenaría en el espacio correspondiente a los datos inicializados. ¿Sí? Este espacio generalmente en algunas otras aplicaciones se le conoce como el segmento de datos de nuestro programa, ¿sí? El segmento en el cual se almacenan los datos globales. ¿Sí? Bueno, ahora, aparte de ese espacio, ¿sí? También tenemos algunas otras partes en las cuales se divide el espacio de memoria. Una de ellas, por ejemplo, es esta parte de aquí que se conoce como el segmento de stack o el área de stack. ¿Sí? Esta área de stack, ¿sí? Generalmente se reserva para poder utilizarla como una pila, tal cual como su nombre lo dice. Y en ese espacio se van almacenando las variables que son locales a las funciones en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si revisamos nosotros nuestro código, el código que estamos suponiendo que se utilizó para la creación de este proceso, tenemos nosotros aquí definidas o declaradas dos variables, una variable de tipo apuntador entero y una variable de tipo entero que se llama x. Ambas variables, como son variables locales, estarían almacenadas en el espacio de stack. Este espacio de stack está pensado de tal forma que es utilizado para una vez que se hace una llamada a una función para reservar todas esas variables contenidas dentro de la función, ¿sí? Van a estar declaradas dentro del stack. ¿Sí? Aquí se van almacenando, ¿sí? Y van reservando un espacio en forma de una pila. ¿Sí? Además, el uso de ese espacio de memoria como pila determina también el ámbito de validez de las variables, ¿sí? Dependiendo de la posición en la cual están siendo colocadas dentro de esa pila. ¿Sí? Y bueno, en el caso de este tipo de programas tenemos un espacio más, ¿sí? Este espacio de aquí que se reserva, ¿sí? Que ocupa las direcciones de memoria más altas, ¿sí? Y se reserva para poder almacenar los argumentos que recibe en este caso nuestra función main. ¿Sí? Bueno, estos argumentos que puede recibir el programa, si lo ejecutamos en una línea de comandos, por ejemplo, le podemos entregar estos argumentos. Dichos argumentos son almacenados en su propio espacio de memoria. ¿Sí? Ese espacio de memoria ocupa las direcciones más altas de el bloque de memoria que me asignó el sistema operativo para la creación de este proceso. ¿Sí? Y bueno, finalmente tenemos un espacio aquí conocido como heap, ¿sí? El cual es utilizado únicamente para almacenar las variables, ¿sí? Que están definidas de manera dinámica, como en este caso, por ejemplo, estamos definiendo nosotros aquí un arreglo o estamos reservando un espacio para 5 datos del tamaño de un entero, ¿sí? Para un arreglo de 5 enteros. Entonces, este espacio de memoria que tenemos aquí, ¿sí? Estaría reservado dentro del espacio del heap. ¿Sí? Bueno, cada uno de los bloques que contiene este espacio de memoria, ¿sí? El segmento de código, el segmento de datos inicializados, no inicializados, que por ahí recibe también el nombre de BSS en algunos textos, el heap, el segmento stack y el área reservada para las variables, para los argumentos del programa. ¿Sí? Cada uno de ellos puede tener un tamaño dependiendo de la finalidad de nuestro programa, dependiendo de los requerimientos de nuestro programa. Y el tamaño que tiene cada uno de estos espacios, ¿sí? Define algo que se conoce como modelo de memoria, que seguramente ya lo han escuchado ustedes por ahí. Entonces, bueno, cuando se crea un proceso, como lo mencionábamos hace un momento por acá, ¿sí? Lo que hacemos es, pues tomamos nosotros le solicitamos al sistema operativo la creación de ese proceso, le indicamos cuál es el programa que queremos ejecutar en ese proceso, ¿sí? Y el sistema operativo a través de este tipo de rutinas localizan esa aplicación, ¿sí? El sistema operativo reserva un espacio dedicado al proceso, ¿sí? Y esta aplicación se coloca dentro del espacio de memoria. ¿Sí? En algunos casos, pues se tiene que tomar este espacio de memoria y estructurarlo de tal manera que el programa
tenga este formato, ¿no? ¿Sí? Entonces es parte de las operaciones que se llevan a cabo cuando se crea un proceso, por ejemplo. Entonces, la creación de un proceso implica pues localizar un ejecutable, tomar ese ejecutable, ubicarlo dentro de un espacio de memoria, pero además puede ser necesario ubicarlo y darle una cierta estructura para que ese programa se pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, bueno, es parte de lo que se hace cuando estamos nosotros trabajando con procesos. Y ahora, respecto a la forma en la cual se lleva a cabo el manejo de procesos, sí podemos comentar lo siguiente. Cada vez que yo solicito la creación de un proceso nuevo, ¿sí? Ese proceso, de alguna manera el sistema operativo tiene que registrarlo, tiene que llevar un registro, ¿sí? Para que pueda controlar el momento en el cual se ejecuta ese proceso, la forma en la cual se ejecuta, algunos atributos que están asociados con el proceso, ¿sí? Entonces, y para poder hacer eso, pues entonces el sistema operativo requiere que a cada uno de los procesos que se van a crear se le asocien todo un conjunto de atributos, ¿sí? Para eso, cada vez que se crea un proceso, lo que hace el sistema operativo una vez que acepta la ejecución de ese proceso, lo que hace es llevar a cabo la creación de una estructura conocida como PSB o bloque de control de procesos, ¿sí? Este bloque de control de procesos es una estructura con la cual el sistema operativo va a representar cada uno de los procesos que se están creando y que se están ejecutando en nuestro sistema, ¿sí? Entonces el PCB como tal es una estructura, ¿sí? Que contiene, entre otras cosas, la siguiente información. Contiene, por ejemplo, información acerca de el identificador del proceso, es decir, cuál es el número con el cual se identifica ese proceso. Cada uno de los procesos tiene asociado un número y ese número está contenido dentro de su PCB, dentro de su bloque de control de proceso. ¿Sí? Entre otras cosas, pues también tiene almacenado por aquí el estado en el cual se encuentra el proceso. ¿Sí? Vamos a platicar acerca de los estados en la siguiente entrega. Sí, pero inicialmente, pues el estado lo que hace es indicarle al sistema cuál es la situación en la cual se encuentra el proceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el proceso? ¿Sí? O qué tipo de actividad está llevando a cabo. ¿Sí? Ejemplos de estados puede ser, por ejemplo, que el proceso está listo para ser ejecutado. Otro tipo de estado sería, por ejemplo, cuando un proceso solicita una operación de entrada y salida, automáticamente el sistema operativo lo cambia de estado, ¿sí? Y lo coloca en un estado de espera, por ejemplo. Entonces hay varios estados que puede asumir un proceso. Y esos estados pues, son almacenados como parte del PCB. Y otro tipo de información que puede contener un PCB para un proceso pues, es la prioridad del proceso. ¿Sí? ¿Qué tan importante es proporcionarle recursos al procesador o qué cantidad de recursos tenemos que proporcionarle al proceso, ¿sí? Por unidad de tiempo, ¿sí? Aparte de esto, otro elemento aquí que es importante es el contador de programa, ¿sí? El famoso PC, que seguramente ya lo han escuchado ustedes por ahí. También, bueno, algunos datos de contabilidad, ¿sí? Que le permiten saber al sistema operativo cuál es la actividad y cuál es la cantidad de recursos que ha utilizado ese proceso. Por ejemplo, entre otras cosas, pues, se puede contabilizar el porcentaje de procesador que se le ha proporcionado, ¿sí? El tiempo de procesador que se le ha proporcionado, el tiempo real de procesador, ¿sí? El tiempo que lleva en ejecución el proceso, que es diferente del tiempo de procesador, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? La cantidad de memoria, por ejemplo, que se le ha proporcionado y algunos otros datos más de contabilidad. También otro de los elementos que puede contener este PCB, pues es un conjunto de datos aquí, en los cuales se pueden almacenar información de los registros del procesador, ¿sí? También información acerca del espacio de memoria que está ocupando el proceso, ¿sí? Con lo cual se determina en qué posición de la memoria está ubicado el proceso, ¿sí? Y cuál es el tamaño total de memoria que está utilizando. Y bueno, algunos otros datos más que podemos encontrar en esta estructura son apuntadores a los archivos que tiene abiertos en este momento el proceso, ¿sí? Cuáles son los archivos,
Y hay algunos otros datos más. Esta parte pues está un poco resumida. Por ejemplo, entre otras cosas, pues también información importante que puede contener el proceso es, el PCB, perdón, es pues quién es el usuario que mandó a ejecutar el proceso. Que eso puede determinar también cuáles son los privilegios con los que cuenta ese proceso para ejecutarse, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, toda esa información que le sirve al sistema operativo para poder llevar un control del proceso, ¿sí? Se almacenan en esta estructura. Cada vez que se crea un proceso, entonces, ese proceso se le construye su estructura y esa estructura, ¿sí? se agrega a una lista por aquí, ¿sí? Que se conoce como la cola de procesos. Cada vez que se crea un proceso nuevo, ese proceso se agrega a esta lista y el sistema operativo en principio lo que hace es ir ejecutando todos estos procesos de alguna manera. ¿Sí? Bueno, ahora, antes de regresar a esa parte, un ejemplo de un PCB podría ser algo como lo siguiente. Por ejemplo, para el proceso 1000, ¿sí? El proceso con identificador 1000, ¿sí? El estado que podría tener, por ejemplo, en este momento sería el estado de listo, que está listo, está preparado para poder ejecutarse en el procesador. ¿Sí? La prioridad, que bueno, es un atributo que comentaremos un poquito más adelante, ¿sí? Que es un número entero que determina cuál es la cantidad de recursos, en particular de tiempo de procesador, que le deberíamos nosotros de dar a un proceso por unidad de tiempo. ¿Sí? Entre mayor sea su prioridad, pues deberíamos nosotros proporcionarle una cantidad mayor de tiempo de procesamiento. ¿Sí? Bueno, eso lo comentaremos en una entrega posterior. El contador de programa, que para esto podemos nosotros remitirnos a esta imagen. ¿Sí? En general, cualquier proceso que nosotros consideremos, en este caso el proceso 1000, lo podemos nosotros modelar de esta forma, como una secuencia de instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos 8 instrucciones, una secuencia de instrucciones, ¿sí? De tal forma que cada una de estas se puede ejecutar en el procesador. Es decir, esta instrucción la podemos llevar al procesador, ejecutarla y después irnos a la segunda instrucción, luego a la tercera, etc. Y además, las instrucciones que contiene un proceso, en general podemos nosotros dividirlas en dos tipos. ¿Sí? Un conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar en el procesador, ¿sí? Que les vamos a llamar instrucciones de CPU, y seguidos de una secuencia de instrucciones de entrada y salida, ¿sí? Y eso seguido de una secuencia de instrucciones de procesador. A cada uno de estos bloques se le conoce como una ráfaga. Por ejemplo, esta sería una ráfaga de CPU que corresponde a un conjunto de instrucciones consecutivas que pueden ejecutarse todas ellas en el CPU directamente, seguidas de una ráfaga de procesador, perdón, una ráfaga de instrucciones de entrada y salida. ¿Sí? Esto es importante porque diferenciar este tipo de instrucciones nos permite entender en qué punto se llevan a cabo los cambios de estado de un proceso. Por ejemplo, un proceso puede estar, cuando está ejecutando estas instrucciones que corresponden a una ráfaga de CPU, y podríamos considerar el proceso como listo para poder ejecutarse. En el momento que esta ráfaga de CPU termina de ejecutarse y se comienza a ejecutar la ráfaga de entrada y salida, ¿sí? En ese momento el proceso tiene que cambiar de estado, porque en este punto, a partir de este punto, ya no se encuentra listo para ejecutarse hasta que sus operaciones de entrada y salida se hayan completado. Entonces, por ejemplo, este es un caso en el cual se da un cambio de estado. Tenemos el proceso en ejecución, listo para ejecutarse, ¿sí? Y a continuación tenemos instrucciones de entrada y salida. Automáticamente esas instrucciones cambian el estado del proceso a un estado de espera. ¿Sí? El proceso tiene que esperar, tiene que solicitar que se lleven a cabo sus operaciones de entrada y salida y tiene que esperar a que estas instrucciones terminen, ¿sí? Para poder continuar con su ejecución. ¿Sí? Entonces, en general, un proceso lo podemos modelar de esa forma, que eso es algo que vamos a requerir un poquito más adelante. Y bueno, cuando nosotros consideramos la ejecución de procesos en un sistema de propósito general, la forma en la cual esos procesos se ejecutan, ¿sí? En principio podría ser la siguiente. Por ejemplo, yo tengo esta secuencia de procesos, ¿sí? El CPU lo que va a hacer es lo siguiente, ¿sí? Va a tomar
uno de los procesos, por ejemplo el proceso 3, ¿sí? Y lo que va a hacer es, haciendo uso de su reloj, de un reloj interno, ¿sí? Lo que hace es proporcionarle el procesador a este proceso por un intervalo de tiempo. Una vez que este temporizador me indica que ya se terminó el tiempo del proceso, ¿sí? Inmediatamente lo que hace el sistema operativo es entonces ahora proporcionarle, interrumpir este proceso y proporcionarle el procesador al siguiente proceso, ¿sí? Bueno, en el contexto del PCB, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un proceso que está llevando a cabo una operación como esta, una simple suma. Y para llevar a cabo esa suma, ¿sí? Este proceso en este momento, ¿sí? Lo que tiene que hacer es tomar estos valores, el sistema operativo toma estos valores, por ejemplo, los ubica cada uno de ellos en un registro del CPU, ¿sí? Y la manera en la cual se calcula esa suma puede ser, por ejemplo, la siguiente. Tomamos el contenido del registro 1, tomamos el registro del contenido 2, del registro 2, perdón, ¿sí? Sumamos esos dos valores y el resultado lo dejamos, por ejemplo, en el registro 1. Y una vez que ya completamos esa operación, entonces ahora el contenido del registro 1, que ya correspondería a la suma de los dos valores, pues lo almacenamos en la posición de memoria que está asociada con la variable x. Y esa es la forma en la cual llevamos a cabo nosotros esta operación de x igual a 4 más 5. ¿Sí? Bueno, cuando estamos trabajando nosotros en un sistema en el cual se hace uso de tiempo compartido, un sistema operativo de tiempo compartido en el cual tenemos una secuencia de procesos a los cuales les proporcionamos nosotros un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo en este contexto se conoce generalmente como ranura de tiempo. A cada uno de ellos le proporcionamos una ranura de tiempo que va a estar determinada por el reloj del procesador. Y una vez que esa ranura de tiempo se finalice, tenemos que interrumpir el proceso, ¿sí? Y cambiarnos al siguiente, para proporcionarle a su vez su correspondiente ranura, ¿sí? Bueno, cuando se lleva a cabo esa operación en la cual cambiamos nosotros la ejecución de un proceso a otro, ¿sí? En el PCB tenemos nosotros que, entre otras cosas, tenemos que almacenar nosotros la instrucción en la cual se debe continuar la ejecución de este proceso, porque este proceso lo vamos a interrumpir. Por ejemplo, en este caso, si en este punto en el cual nosotros estamos llevando a cabo la suma de estos dos valores, el sistema operativo determina que el proceso ya no puede seguir con la ejecución de sus instrucciones porque se le acabó su ranura de tiempo, entonces el sistema operativo tiene que asegurarse de saber en qué punto se tiene que restablecer la ejecución la próxima vez que este proceso pueda ejecutarse, ¿sí? Para eso, pues tenemos que almacenar nosotros, utilizando este PC, cuál es la siguiente instrucción que hay que ejecutar y además tenemos que almacenar los datos de los registros del procesador para que sepamos de qué manera tenemos que reiniciar la ejecución del proceso. En este caso, suponiendo que la operación que se lleva a cabo es esta suma y lo único que alcanzó a hacer el sistema operativo o el procesador más bien fue tomar el contenido de esta variable, tomar este valor, guardarlo en el registro 1, tomar este otro valor, guardarlo en el registro 2, pero ya no alcanzó a llevar a cabo la suma, pues entonces esta información hay que almacenarla en el PCB para que la próxima vez que necesitemos nosotros llevar a cabo la ejecución de este mismo proceso, sepamos en qué punto hay que continuar, ¿sí? Entonces, como parte del PCB, pues tenemos que almacenar un índice que nos indique cuál es la siguiente instrucción que se debe ejecutar y que nos indique también cuál es el estado en el cual se encontraban los elementos del procesador, los registros del procesador, de tal forma que la próxima vez podamos continuar justo a partir de ese punto, ¿sí? Bueno, ahora, estos valores que nosotros estamos almacenando aquí del proceso, ¿sí? En particular estos valores del procesador, se conocen como el contexto del proceso, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos un cambio de proceso, ¿sí? Si regresamos a este diagrama, por ejemplo,
el sistema operativo indicó que en este momento el procesador que tiene la posibilidad de hacer uso el proceso que puede hacer uso del procesador es el proceso con identificador 3. Y justo en este momento su tiempo se acaba de finalizar, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo el cambio y movernos hasta este proceso, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer el sistema operativo es garantizar que la próxima vez que se tenga que ejecutar este proceso, ¿sí? Lo podamos hacer exactamente en el punto en el cual se encontraba, ¿sí? Para poder hacer eso, bueno, pues en el PSB se almacena la siguiente instrucción que se va a ejecutar, pero de la instrucción actual tenemos nosotros que guardar el estado en el cual se encontraba. Y para eso lo que hacemos es almacenar en el PCB el contenido de todos estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando se lleva a cabo este cambio, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es guardar esta información que se conoce como el contexto del proceso, en este caso del proceso 3, tomamos esa información, la almacenamos en el PCB correspondiente a este proceso, ¿sí? Y una vez que ya lo almacenamos, entonces tenemos que movernos al siguiente proceso. Pero este proceso tenía un contexto diferente cuando se estaba ejecutando. Entonces, cuando nosotros le proporcionamos el procesador a un nuevo proceso, tenemos que ir a su PCB, ¿sí? Y tenemos nosotros que ubicar el contexto que se estaba ejecutando cuando este proceso se interrumpió. Tenemos que tomar estos registros, ¿sí? Los valores de estos registros, cargarlos en el CPU, y a partir de ese punto el proceso puede continuar exactamente en la misma operación en la cual fue interrumpido, ¿sí? Bueno, llevar a cabo este tipo de operación se le conoce precisamente como cambio de contexto, ¿sí? Esto se le conoce como el contexto del proceso. Entonces el proceso 10 en este momento se está ejecutando. En el momento que por alguna razón se decida que este proceso ya no puede continuar y tiene que cederle el paso a un proceso nuevo, pues lo primero que hacemos nosotros es tomamos el PCB del proceso 10, guardamos en él estos valores que son el contexto del proceso, guardamos ese contexto y llevamos a cabo nosotros el cambio de proceso, ¿sí? Y para poder ejecutar esto, lo primero que hacemos es cargar a partir del PCB de este proceso, cargamos el contexto de ese proceso y una vez que ya está cargado ese contexto, ahora sí el proceso sí puede reiniciarse. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos otros elementos que están, que tenemos que considerar. Uno de ellos es, bueno, hay un elemento por aquí en el sistema operativo que se encarga de decidir cuál es el siguiente proceso que se tiene que ejecutar. Ese elemento se conoce como calendarizador, ¿sí? Que es un elemento, es una rutina o un conjunto de rutinas del sistema operativo que lo que hacen es considerar cuáles son los procesos que están en ejecución en este momento, ¿sí? Y con base en varios criterios, por ejemplo, entre otros, su prioridad, ¿sí? Lo que hace es determinar cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Por ejemplo, yo en este momento estoy ejecutando el proceso 10, ¿sí? Si en este punto el reloj del procesador me indica que ya se le terminó su ranura de tiempo a este proceso, en ese punto el sistema operativo tiene que ejecutar el calendarizador, ¿sí? Ejecuta el calendarizador y el calendarizador con base en varios criterios, entre otros la prioridad, como les mencionaba hace un momento, lo que hace es decidir de esta lista que tenemos aquí cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar, ¿sí? Además de esto, bueno, pues hay otro elemento que se conoce como despachador, ¿sí? Este despachador es también una rutina del sistema operativo que se encarga de hacer lo siguiente. Una vez que el calendarizador ya decidió que el siguiente proceso que se va a ejecutar, por ejemplo, es el proceso 850, en ese momento se invoca a esta rutina, conocida como despachador. Esa rutina lo que hace es toma el contexto del proceso actual y lo va a almacenar en el PSB del proceso 10, ¿sí? Ahora, para hacer ese cambio de contexto, ¿sí? A continuación lo que se hace es cambiamos nosotros al nuevo proceso,
que en este caso el calendarizador determinó que el siguiente que se va a ejecutar es el proceso 850 y el despachador es el encargado de tomar el contexto del proceso nuevo, cargarlo en el procesador y una vez que ya está hecho eso, ahora sí el procesador puede comenzar o puede reiniciar la ejecución de ese proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, cada vez que nosotros solicitamos la creación de un proceso nuevo, pues ese proceso, una vez que el sistema operativo ya aceptó llevar a cabo la ejecución de ese proceso, porque podría el sistema operativo decidir no hacerlo, con varios criterios, ¿sí? Una vez que el sistema operativo decide que sí va a ejecutar el proceso, sí va a crear el proceso nuevo, ¿sí? Lo que hace el sistema operativo es construir este PCB. ¿Sí? Hay varias operaciones que se llevan a cabo. ¿Sí? Si regresamos un poquito en los esquemas que estamos revisando, ¿sí? Lo primero que hace el sistema operativo cuando yo solicito la ejecución de un proceso, pues es decidir si me puede aceptar llevar a cabo la creación de ese proceso o no. ¿Sí? Bajo qué criterios, por ejemplo, si yo tengo establecido un límite de ejecución de procesos y ya alcancé ese límite, pues el sistema operativo puede decidir que no va a ejecutar mi proceso. ¿Sí? Por ejemplo. Pero una vez que ya decidió que sí lo va a hacer, entonces lo primero que tiene que hacer es pues localizar recursos, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas, pues, localizar un espacio de memoria en el cual se va a llevar a cabo la ejecución de mi programa. ¿Sí? Invocar al cargador. ¿Sí? El cargador se encarga de ubicar el programa en este espacio de memoria con la estructura que corresponda, como lo vimos por aquí. ¿Sí? Aparte de eso, bueno, el sistema operativo tiene que llevar a cabo la creación de un PCB para el proceso nuevo. ¿Sí? Se crea esta estructura, una estructura como la que veíamos aquí, ¿sí? Y una vez que se crea esa estructura, entonces esa estructura tiene que ser agregada a la cola de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, si en este momento yo estoy creando un proceso nuevo, ¿sí? El sistema operativo podría llevar a cabo una operación como esta. Lo que hace es tomar este proceso, ¿sí? Agregarlo a la cola de procesos, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Entonces, ese PCB, una vez que ya se le asignó un espacio de memoria al proceso nuevo, el cargador ya se encargó de colocar el programa dentro de ese espacio de memoria, ¿sí? Se crea el PCB, ¿sí? Y ese PCB se coloca dentro de esta cola. Una vez que ese PCB está ubicado aquí, en ese momento ya el calendarizador lo puede tomar en cuenta para llevar a cabo su ejecución y el despachador es la rutina que se utiliza para ir llevando a cabo el cambio de contexto, ¿sí? En el orden en el cual el calendarizador decida que se tienen que ejecutar los procesos. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, pues este es un primer acercamiento a la forma en la cual se lleva a cabo el manejo de los procesos en un sistema operativo de propósito general. ¿Sí? Se crea el proceso, como parte del proceso se crea el PCB, ese PCB se agrega a la cola de procesos, ¿sí? Esta cola de procesos está construida como una lista ligada circular, ¿sí? Y el calendarizador se encarga de decidir en qué orden se van a ejecutar dependiendo de varios criterios, ¿sí? Y cada vez que el calendarizador decide cuál es el siguiente, el despachador es quien se encarga, es la rutina que se encarga de llevar a cabo el cambio de contexto. ¿Sí? Y bueno, para terminar con esta parte, ¿sí? Como parte del PCB, entonces tenemos almacenados todos estos atributos. En el caso de la memoria, que eso es un tema que vamos a tratar más adelante, ¿sí? La memoria o los atributos de memoria que tiene guardados el PCB, lo que hacen es indicarnos cuál es la dirección más baja de este espacio de memoria que tenemos, ¿sí? Cuál es la dirección física más baja que utiliza este espacio. Sí, en este caso, por ejemplo, estamos suponiendo que la dirección más baja que correspondería a esta, ¿sí? Está ubicada en la posición 880 de la memoria. ¿Sí? Eso, bueno, estamos aquí suponiendo un espacio de ese tipo en nuestra computadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, como parte de esa información de memoria se almacena la dirección más baja que se conoce como base y se almacena también otro dato conocido como límite que indica
cuál es el tamaño total de memoria que tiene asignado nuestro proceso. Por ejemplo, en este caso, pues para este proceso en particular estamos suponiendo que su dirección base es la 880 y el límite de memoria que tiene asignado pues, es de 500 bytes, por ejemplo. Esto, por ejemplo, lo que hace es determinar cuál es el bloque de memoria que está asignado al proceso, que en este contexto se le conoce como el espacio de direcciones, ¿sí? Lo que hace es indicar cuál es la dirección más baja y cuál es el tamaño de ese espacio de direcciones, que en este caso además lo que hace es indicarle al sistema operativo, ¿sí?, que la dirección más baja válida para el proceso es la 880 y la dirección más alta, si consideramos esto como un espacio medido en bytes, sería la 1299, que correspondería exactamente a 500 bytes. ¿Sí? Y bueno, y un par de datos más que están almacenados por aquí o que estamos considerando en este ejemplo serían pues los archivos abiertos. Por ejemplo, pues en particular cualquier programa que nosotros mandamos a ejecutar de manera predeterminada tiene asociado un archivo de entrada, un archivo de salida y un archivo de error. ¿Sí? Los que conocemos usualmente, sobre todo para quienes han hecho uso de la línea de comandos, por ejemplo, ¿sí?, como la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. ¿Sí? Entonces, un programa, cualquier programa que mandamos a ejecutar, por lo menos tiene asociados esos tres archivos. ¿Sí? Un archivo para recibir las entradas, otro para las salidas y otro para los errores. Si tuviera algún archivo adicional, por ejemplo en este caso, pues toda esa información, ¿sí?, se almacena en esta parte de aquí como una secuencia de apuntadores. Esto no es otra cosa más que un conjunto de apuntadores que me indican o le indican al sistema operativo cuáles son los archivos asociados con cada uno de los procesos que tenemos. Y que es parte de la información que está almacenada en el PCB de cada uno de los procesos. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, el PCB, como les decía, contiene alguna otra información adicional aparte de esto. Por ejemplo, entre otras cosas, pues tenemos por ahí asociado el identificador del usuario, de tal manera que el sistema operativo a través de ese identificador puede también determinar la manera en la cual se ejecuta un proceso o cuáles son las operaciones válidas para cada uno de los procesos que estamos ejecutando. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos este es un primer acercamiento a la forma en la cual se llevan a cabo la ejecución de los procesos. Hay varios elementos por aquí varios temas aquí que quedan pendientes para siguientes entregas. Si entre otras cosas, por ejemplo, de qué manera se consideran las prioridades para llevar a cabo la ejecución de los procesos. En general, cuál es la manera en la cual se puede implementar, por ejemplo, un calendarizador, que es un tema completo que vamos a revisar más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, pues por lo pronto sería todo y nos vemos en la próxima.